Buenas noches, somos el grupo número 2 de Fisiología y Bioquímica y esta noche les vamos a hablar acerca del electrocardiograma. Aquí están los nombres de mis compañeros a presentar. El primer punto dice, explica qué es el electrocardiograma y cómo se registra. Cuando el impulso cardíaco atraviesa el corazón, la corriente eléctrica también se propaga desde el corazón hacia los tejidos adyacentes que lo rodean. Una pequeña parte de la corriente se propaga hacia la superficie corporal. Si se colocan electrodos en la piel en lados opuestos del corazón, se pueden registrar los potenciales eléctricos que se genera por la corriente. El registro se le conoce como electrocardiograma. Se generan potenciales instantáneos en la superficie de una masa muscular cardíaca que ha sido despolarizado en su centro. Antes de la estimulación, el exterior en todas las células eran positivas y el interior negativo. Saludos cordiales, mi nombre es Alejandra Bolaños y les voy a hablar sobre las derivaciones y sus caras con las que se observa el corazón. Una derivación es una combinación de dos cables y sus electrodos para formar un circuito completo entre el cuerpo y el electrocardiograma. Están las derivaciones bipolares estantes de las extremidades. En estas encontramos la derivación 1, que el terminal negativo del electrocardiógrafo está conectado al brazo derecho y el terminal positivo al brazo izquierdo. Su vector está en dirección a 0 grados. Derivación 2. El terminal negativo se conecta al brazo derecho y el terminal positivo a la pierna izquierda. Su vector está en una dirección a 60 grados. Derivación 3. El terminal negativo del electrocardiógrafo se conecta al brazo izquierdo y el terminal positivo a la pierna izquierda. Su vector está en dirección a 120 grados. Las derivaciones precordiales. B1 registra el potencial de las aurículas de parte del tabique y de la parte anterior del ventrículo derecho. El complejo QRS presenta una onda R pequeña, que es la despolarización del septo interventricular, seguida de una onda S profunda. B2 está encima de la pared ventricular derecha. La onda R es ligeramente mayor que B1, seguida de S profunda, activación ventricular izquierda. B3 es la derivación transicional entre potenciales izquierdos y derechos del electrocardiograma, por estar el electrodo sobre el septo interventricular. La onda R y la onda S suelen ser casi iguales, y eso hace que el complejo QRS sea isobifásico. B4 está sobre el ápex del ventrículo izquierdo. Presenta una R alta seguida de una onda S pequeña, que es la activación del ventrículo derecho. B6 y B5 sobre el miocardio del ventrículo izquierdo, la onda R está precedida de una onda Q pequeña, que es la despolarización del septo. Las despolarizaciones unipolares empleadas. ABR, potencial absoluto del brazo derecho. Su vector está a dirección a menos 150 grados. ABL, potencial absoluto del brazo izquierdo. Su vector está en dirección a menos 30 grados. ABF es el potencial absoluto de la pierna izquierda y su vector está en dirección a 90 grados. La correlación de las derivaciones y sus respectivas caras. Las derivaciones derechas son B1 y B2 en el ventrículo derecho y septo interventricular. Las derivaciones anteriores, B3 y B4, en pared anterior del ventrículo izquierdo. Derivaciones laterales bajas, B5 y B6, en pared lateral baja. Las derivaciones laterales altas, 1 y ABL, son la pared lateral alta. Derivaciones inferiores, 3, 2 y ABF en la pared inferior. Gracias. Hola, soy Tania Coto y voy a explicar el automatismo cardíaco y por qué el nódulo sinusal es el marcapaso del corazón. El automatismo cardíaco es la capacidad que tienen las células del miocardio de latir por sí mismas, y eso se da porque algunas fibras cardíacas tienen la capacidad de autoexcitación, que es un proceso que puede producir descargas y contracciones rítmicas automáticas, y esta capacidad es especialmente cierta en el caso de las fibras del sistema especializado de conducción del corazón, y entre ellas tenemos a las fibras del nódulo sinusal. Se ha debido a la elevada concentración de iones de sodio en el líquido extracelular en el exterior de la fibra nodular, y así como el número moderado de canales de sodio abiertos previamente, los iones sodio positivos del exterior de las fibras normalmente tienden a desplazarse hacia el interior. Por lo tanto, entre los latidos cardíacos, la entrada de iones sodio de carga positiva produce una elevación lenta de potencial de membrana en reposo en dirección positiva. Entonces, básicamente, la permeabilidad inherente de las fibras del nódulo sinusal a los iones sodio y calcio son los que producen la autoexcitación, y es por este motivo
que el nódulo sinusal habitualmente controla la frecuencia del latido de todo el corazón y es por esta razón que se le conoce como el marcapaso normal del corazón. Gracias. Mi nombre es Valeria Cobar y yo les voy a hablar acerca de qué frecuencia cardíaca hay cuando el marcapasos es el nodo auriculoventricular o las fibras de Purkinje. En un latido normal, el impulso eléctrico es generado por el nódulo sinusal, desde donde se propaga hacia las aurículas. El nódulo sinusal controla el latido del corazón porque su frecuencia de descarga rítmica es más rápida que la de cualquier otra estructura del corazón. Por este motivo, es prácticamente siempre el marcapasos del corazón normal, aunque en algunas condiciones anormales no ocurre de esta manera. Algunas otras partes del corazón pueden presentar una excitación intrínseca parecida o de la misma forma que lo hacen las fibras del nódulo sinusal, en el caso de las fibras del nódulo auriculoventricular y de las fibras de Purkinje. Las fibras del nódulo auriculoventricular, cuando no son estimuladas por ninguna fuente externa, descargan una frecuencia rítmica intrínseca de 40 a 60 veces por minuto, y las fibras de Purkinje lo hacen en una frecuencia de entre 15 a 40 veces por minuto. Esas frecuencias son muy distintas a la frecuencia normal del nódulo sinusal, ya que la frecuencia del nódulo sinusal es de entre 70 a 80 veces por minuto. De fallar el nódulo sinusal, esta función del marcapasos del corazón recae en el nódulo auriculoventricular, el cual enviará el impulso eléctrico con una frecuencia más lenta de lo normal, ya que va a ser de 40 a 60 latidos por minuto, produciendo de esa forma un latido más débil o un latido más lento, aunque esto es poco frecuente, pero sí puede llegar a pasar. Un marcapasos anormal o un marcapaso ectópico. Le llamamos marcapasos ectópicos cuando se encuentra en una localización distinta a la del nódulo sinusal. De manera ocasional, alguna otra parte del corazón muestra una frecuencia de descarga rítmica que es más rápida que la del nódulo sinusal. Por ejemplo, a veces se produce este fenómeno en el nódulo auriculoventricular o en las fibras de Purkinje. En ambos casos, el marcapasos del corazón se desplaza desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular o a las fibras de Purkinje excitadas. Pero esto solo sucede cuando alguna de esas dos estructuras, ya sea el nódulo auriculoventricular o las fibras de Purkinje, están dañadas o se encuentran alteradas. De lo contrario, la frecuencia va a ser todavía más lenta que la del nódulo sinusal. Un marcapasos ectópico da lugar a una secuencia anormal de la contracción de las diferentes partes del corazón y puede producir una debilidad significativa del bombeo cardíaco. Cuando el impulso cardíaco no puede pasar o está bloqueado desde las aurículas hacia los ventrículos a través del sistema del nódulo auriculoventricular y del haz, las aurículas siguen latiendo a la frecuencia normal del ritmo del nódulo sinusal, mientras que habitualmente aparece un nuevo marcapasos en el sistema de Purkinje de los ventrículos, que activa el músculo ventricular a una frecuencia de entre 15 a 40 latidos por minuto. En conclusión, podemos decir que si hay una falla en el nódulo sinusal, quien va a tomar el puesto de marcapasos del corazón va a ser el nódulo auriculoventricular y por ende va a ser una frecuencia más débil o más lenta, ya que la frecuencia es de entre 40 a 60 latidos por minuto. En caso de que el nódulo auriculoventricular o las fibras de Purkinje se encuentren dañados o alterados, en este caso, va a ser una frecuencia todavía más rápida que la del nódulo sinusal. Muchas gracias. Soy Alejandra Bolaños y les voy a hablar acerca de una descripción ordenada de un electrocardiograma mencionando el orden de lectura. Primeramente, vamos a encontrar que en el plano frontal se presentan lo que son las derivaciones bipolares. En este caso tenemos la D1, D2 y D3 y las monopolares como lo son ABR, ABL y ABF. Luego, en el plano horizontal se van a presentar lo que son las derivaciones precondriales de B1 a B6. Luego
podemos ver que las derivaciones de 1, estas casi siempre se encuentran en un eje de coordenadas que se encuentra a 0 grados, y de 2 se encuentra de una forma positiva a 60 grados, y de 3 igual de una forma positiva a 120 grados. En el caso de las derivaciones monopolares, tenemos que ABR, esta se va a encontrar negativa a 150 grados, y ABL igual la vamos a encontrar negativa a 30 grados, y a ABF esta se va a encontrar positiva a 90 grados. En este caso, en el electrocardiograma de esta imagen podemos ver que se encuentran en el plano frontal de 1, de 2, de 3, también podemos lo que es ABR de forma negativa, ABL de forma positiva y ABF de forma positiva. También podemos ver las derivaciones precondriales, podemos verlas en el plano horizontal. Tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Después de esto tenemos que encontrar lo que es la frecuencia cardíaca en nuestro electrocardiograma. En este caso vamos a buscar una R y otra R, y los cuadros en los que éstas se encuentren. En este caso, de una R a otra R encontramos 3.2. En este caso, estos son los que vamos a dividir entre 300 entre 3.2. Esto nos va a dar a un equivalente de 93 latidos por minutos. Luego tenemos lo que es el ritmo sinusal, que en este caso podríamos decir lo que es un ritmo sinusal normal, ya que un parámetro para poder saber si el ritmo sinusal está normal es que tenemos que encontrar a ABR de forma negativa, y en este caso está negativo. Cada una de las ondas, segmentos, intervalos y eje. En este electrocardiograma vemos un electro, hay un ritmo cardíaco normal. Tenemos a la onda que se grafica desde el momento, a la onda P, que se grafica desde el momento en el que el nodo sinauricular genera el impulso eléctrico. La onda P tiene una morfología redondeada. Esta es positiva en esta derivación, lo cual es normal. El QRS es la despolarización ventricular y siempre va a tener una onda más negativa, que será la onda S. Así que podemos decir que está bien. Y la S, la onda T, tenemos la onda T, que es el momento donde los ventrículos recuperan su relajación. Es positiva en todas sus derivaciones, excepto en el ABR, es negativo. Entonces vamos a decir que en este electrocardiograma tenemos un ritmo regular, frecuencia cardíaca es de 90, el eje es más 30, y tenemos una onda P de 0.06 segundos, un segmento PR de 0.16 segundos, no hay elevación o inversión de onda T, y tenemos un electrocardiograma normal. Gracias. A continuación, estos trazos de electrocardiograma vamos a explicarlos cómo fue el método para sacarlo. Bueno, en el gráfico A podemos observar que entre los complejos QRS hay dos cuadros grandes. Entonces, en cada cuadro grande hay 5 cuadros pequeños. Venimos, contamos estos cuadritos, como hay 2, serían 10 cuadros pequeños, 5 más 5, 10. Este 10 lo vamos a dividir entre la constante, en este caso es 300. Nos va a dar como resultado 30. Luego en el gráfico B, el mismo procedimiento. Entre los complejos QRS, ¿cuántos cuadros grandes hay? Hay 2 cuadros y contamos
2 cuadros pequeños más del tercer cuadro, ya que no lo abarca todo, serían 12. Entonces, este 12 lo vamos a dividir entre la constante, que es 300, y nos va a dar 25 latidos cardíacos. En el gráfico C, tenemos que entre los complejos QRS se abarcan 3 cuadros grandes. Y como mencionamos que cada cuadro tiene 5 cuadros pequeños, entonces serían 15. Este 15 lo dividimos entre la constante, que es 300, y vamos a tener 20, lo que es 20 latidos cardíacos por minuto. Saludos cordiales, mi nombre es Francisco Chacón Reyes. Se nos presenta en el siguiente un trazo que es ritmo irregular. Nosotros vamos a calcular la frecuencia cardíaca de las porciones A, B, C y D y vamos a describir cómo lo hice. Entonces, cuando es una frecuencia cardíaca irregular, nosotros usamos el método de contar 3 segundos en el electrocardiograma. ¿Cómo así? Pues en este caso, por ejemplo, en el trazo A, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cuadros grandes me equivalen a un segundo. Entonces, como tenemos 5, 10, 15, equivale a 3 segundos. Y vamos a contar los complejos QRS que nosotros tenemos en este intervalo. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 complejos QRS. Entonces nosotros lo que hacemos es multiplicarlo por una constante que va a ser 20. Multiplicamos el número de complejos QRS que hay en este trazo y nos va a dar un resultado de 100 latidos por minuto. Lo mismo hacemos en el ejemplo de la porción B. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sería un segundo. Acá 1, 2, 3, 4, 5. Serían 2 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Serían 3 segundos. Entonces solo vemos cuántos complejos QRS hay en el intervalo de los 3 segundos. Y tenemos 2, 4, que equivalen a 80 latidos por minuto. Hacemos la multiplicación por la constante de 20 y nos da en la frecuencia cardíaca de la porción C tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 5 acá, hasta acá y 5 hasta acá. Equivale entonces a 3 segundos y contamos los complejos QRS que hay en este intervalo nuevamente, que tenemos 2, 4, 6, 7. Multiplicamos siempre por la constante, 7 por 20 equivale a 140 latidos por minuto. Y lo mismo hacemos en la porción D. Contamos 5 hasta acá. Acá habrían otros 5 y acá habrían otros 5. Tenemos 3 segundos. Contamos los complejos QRS que hay en este intervalo. 2, 4, 6, 8. Entonces lo multiplicamos por la constante que es 20 y nos da 160 latidos por minuto. Así es como nosotros hemos calculado la frecuencia cardíaca de un ritmo irregular. Muchas gracias. A continuación vamos a calcular el eje cardíaco con los trazos del electrocardiograma. Tenemos el D1 que lo tenemos en posición positiva y nuestra perpendicular ABF en nuestra posición negativa. Venimos acá, lo buscamos, positivo el D1 y el ABF negativo. Tenemos que nuestro eje cardíaco está desviado hacia la izquierda.
El D2 lo tenemos en forma positiva y nuestra perpendicular ABL en forma positiva. Tenemos que nuestro eje cardíaco está normal, nuestro D3 en forma negativa y nuestro ABR en forma negativa. Tenemos que nuestro eje cardíaco está en forma desviado extremo. Con estos ejemplos, D1 está positivo, nuestra perpendicular ABF en forma negativa. Tenemos que nuestro eje normal, nuestro eje cardíaco está normal. El D2 está en forma negativa. Y tenemos nuestro ABR nuestro ABL en forma perpendicular, lo tenemos positivo. Venimos y vemos que nuestro D2 y nuestro ABL está desviado hacia la derecha. Tenemos nuestro D3 negativo y nuestra perpendicular ABR negativa. Tenemos que nuestra desviación está en extremo. En el literal C vamos a encontrar el eje eléctrico de estos 6 miembros y le vamos a encontrar el macizo difásico que es ABF. ABF tiene una perpendicular de 1 y esto lo vamos a encontrar aquí en el diagrama y vamos a encontrar que como de 1 es más positivo, vamos a encontrar lo que es 0 más 0.1 y sería un valor normal. Hay otra forma donde que en la macizo difásico se suman todos los cuadritos que tiene la onda hacia arriba y se restan los cuadritos que tienen hacia abajo. Este resultado va a la redundancia, se resta y se va a ir reflejado a un plano cartesiano. Vamos con el literal D. El literal D igual, el macizo difásico va a ser ABR con su apendicular que es de 2 y esto lo vamos a encontrar en el diagrama que es más 60 más 60 más es otro valor normal y lo mismo se van a sumar los cuadritos hacia arriba y se van a restar los de abajo de la onda S y ese se resta y se va a ver reflejado en un plano cartesiano. Muchas gracias.